Muy bien, entonces llegamos a esta expresión que nos da la diferencia de flujo. Después de que las partículas han chocado, el cambio de flujo que se ocasiona por esos choques. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, retomando las expresiones que hemos obtenido, el flujo como tal, tenemos el flujo como tal, expresado de esta manera como densidad de partículas 2 por la velocidad, que es el flujo de partículas incidentes, y sabemos que si ese flujo lo multiplicamos por la densidad de partículas N1, por la sección transversal, por el ancho de la caja imaginaria de partículas blanco, podríamos obtener la diferencia de flujo. Eso es cuánto se decrece el flujo producto de los choques con las partículas blancas. No vamos a hacer el análisis, pero es muy simple el convertir esta fórmula en esta que está aquí. Observen que este flujo lo podríamos pasar a dividir entre el delta de flujo, y si nosotros integramos a ambos lados y luego elevamos al exponente, vamos a lograr esta expresión. Me parece que en una clase anterior ya lo habíamos visto o lo habíamos hecho algo similar cuando estuvimos viendo el tema del crecimiento exponencial en las descargas oscuras, etc. Entonces, esto lo que me dice a mí es que el flujo que viene por acá y atraviesa va a decrecer de una manera exponencial, va a decrecer. Ese decrecimiento va a depender de X, pero también va a depender de un nuevo parámetro que tiene unidades de longitud, porque en esta función o esta relación exponencial, el X y el denominador tienen que tener unidades de longitud. Entonces, este lambda m que estoy representando aquí tiene unidades de longitud. Si lo vemos, ese lambda m corresponde y tiene una dependencia con sigma n1, más exactamente de esta manera. Es decir, el lambda m es 1 partido n1 sigma, donde n1 es cuántas partículas blanco tengo y sigma es la sección transversal de esas partículas. Entendemos eso como 1 partido n1 sigma como la trayectoria libre media. Y vamos a hablar de eso un poquito más en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué me dice a mí esto? Que si N1, que es la densidad de partículas blanco, crece, si este N1 crece, es decir, si aquí hay muchas partículas blanco, la trayectoria libre media de las partículas incidentes cuando entren a esta caja debería de decrecer, entendiendo de momento esa trayectoria libre media como un recorrido promedio, una distancia promedio de la partícula incidente hasta que tiene un choque. Entonces, si esta densidad N1 crece mucho, claramente esa trayectoria, ese recorrido que hace la partícula incidente hasta cuando choca, debería de disminuir. Si por otro lado, el área de sección sigma ya ahora no es un área pequeña, sino es un área más grande, exagerémoslo de esta manera, entonces también va a haber mucho más probabilidad de que choque y por tanto la trayectoria libre media, esa distancia que recorre hasta el choque, se vuelve más pequeña. Entonces, la trayectoria libre media
puede decrecer si la densidad de partículas blanco crece o si el área de sección crece. Cualquiera de las dos daría origen a que la distancia que recorre la partícula antes de tener un choque empiece a ser menor. ¿Cómo interpretamos entonces la trayectoria libre media? Bueno, por un lado, aquí voy a hacer un dibujo de nuevo. Suponga que esta es la entrada de la caja, viene la partícula incidente y entonces el flujo va a ir cayendo exponencialmente. Entonces podemos interpretar que no es la forma más habitual interpretar la trayectoria libre media como esa distancia en la cual tengo un decaimiento del flujo. Dijimos que el flujo empieza a caer exponencialmente desde que las partículas blanco empiezan a entrar al volumen donde hay partículas, perdón, las partículas incidentes empiezan a entrar al volumen donde hay partículas blanco. La segunda forma, que es la más habitual, es interpretar la trayectoria libre media como una distancia promedio que viaja la partícula incidente antes de tener una colisión. Entonces, vamos a aprovechar aquí de nuevo el dibujo. Yo tengo la partícula incidente, viene, por aquí está la partícula blanco, y entonces entiendo la trayectoria libre media como esa distancia que recorre la partícula incidente en promedio antes de tener un choque nuclear con la partícula blanco. Esta es la definición más habitual, la que se usa más. Entonces, de nuevo, entendemos la trayectoria libre media, lambda sub m, como algo que varía, que depende de la densidad de partículas blanco y de la sección transversal. Y como dijimos antes, si la densidad de partículas blanco crece, el lambda m decrece. Si el área de sección crece, la trayectoria libre media decrece. Y tiene todo sentido porque más densidad, más probabilidad de choque, en distancias más cortas, más sección transversal, más probabilidad de choque. Entonces la distancia para un choque tiene que decrecer también. Por último, vamos a hablar de frecuencia de colisión. Entonces, si nosotros, y aquí voy a hacer un dibujo de nuevo, si nosotros decimos, bueno, viene la partícula incidente, por aquí voy a hacerlo más grande, está la partícula blanco, y entonces recorrió una distancia lambda sub m, que es la trayectoria libre media. ¿En cuánto tiempo recorrió la partícula incidente ese blanco? Bueno, en un tiempo que lo voy a llamar tau sub m. ¿Con qué velocidad venía la partícula incidente? Con una velocidad v. Entonces, observen, yo puedo decir que el tiempo tau m, que es el tiempo que pasó desde que la partícula incidente entra, por decirlo así, en el volumen de partículas blanco y choca, ese tiempo tau m va a ser el cociente de la trayectoria libre media entre la velocidad, considerando que esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Vean que velocidad por tiempo me daría distancia, que es la trayectoria libre media. Si recordamos que la trayectoria libre media es 1 partido n1 sigma,
Entonces, vemos que el tiempo promedio para que se dé una colisión guardaría una dependencia inversa con N1, con sigma y con V. Ahora, si yo lo que quiero saber es no el tiempo que pasa entre choque y choque, sino cuántos choques hay por segundo. Entonces lo que hago es calcular la frecuencia de choque, y la frecuencia de choque no es más que el inverso del tiempo de colisión. Es decir, si calculamos el inverso de esto, sería el inverso de esto, entonces vamos a obtener la frecuencia de colisión. Observen, la frecuencia de colisión es 1 partido del tiempo de colisión, que no es más que pasar todo este denominador a numerador. Entonces tendríamos que la frecuencia de colisión es N1 sigma U. ¿Qué tantos choques por segundo voy a tener? Va a depender de cuántas partículas blanco tengo, de cuál es el área de sección de esas partículas blanco y de qué velocidad traen las partículas incidentes. De todo eso va a depender qué tantos choques logre yo por segundo, que eso es la frecuencia. Bueno, algo muy importante de tener presente, y aquí voy a hacer un dibujo intentando representar, si yo tengo un deuterio y por aquí tengo un tritio, entonces cuando ellas chocan, nosotros tenemos claro que lo que se forma es una partícula alfa o un núcleo de helio y se forma un neutrón. Entonces, hay que tener muy claro que en una colisión nuclear, que es cuando el deuterio choca con el tritio, a diferencia de las colisiones habituales que uno tiene en su mente, entiéndase que la gran mayoría son colisiones coulombianas, en una colisión nuclear, lo que resulta de la colisión no es lo que originó la colisión. O sea, vean que después de una colisión nuclear, usted no tiene deuterio y tritio. O sea, no es que choca deuterio y tritio y obtiene deuterio y tritio. No, es choca deuterio y tritio y obtiene un núcleo de helio, partícula alfa y un neutrón. Entonces, las colisiones nucleares tienen algo muy interesante, que es que después de la colisión, usted no obtiene lo mismo que lo que tenía antes del choque. Entonces, cuando hablamos de frecuencia de colisión, no es cuántos choques por segundo, sino cuántas reacciones nucleares por segundo se dan. Porque después de la colisión no es que chocan dos carros y quedaron dos carros, no, ahora chocan y lo que quedó es otra cosa diferente. Entonces es muy importante tener presente eso, de que en una reacción nuclear lo que chocan no es lo mismo lo que queda después del choque. Eso es muy importante tenerlo presente. Pero si nosotros lo que tenemos es una colisión coulombiana, entonces ahí sí, como podemos asumir que, por ejemplo, suponga esto es positivo, entonces el choque entre ellos, si esto es un deuterio y esto es un tritio, y no se acercan lo suficiente para que interaccione la fuerza nuclear fuerte, lo que ellos van a tener es un choque coulombiano, es decir, un choque donde la fuerza que gobierna es la fuerza electromagnética, la fuerza de Coulomb. Entonces simplemente se van a desviar. Ahí sí tenemos una situación donde lo que resulta sigue siendo deuterio y tritio. Entonces, en una colisión coulombiana,
el deuterio y el tritio siguen siendo lo mismo después del choque. Pero en una colisión nuclear, el deuterio y tritio chocan y el resultado del choque es otra cosa. Es helio 4 y es un neutrón. Entonces, muy diferente un choque coulombiano de un choque de fuerza nuclear fuerte. Es muy, muy diferente y eso es importante tenerlo claro. Muy bien. Vamos ahora a entrar a un punto muy, muy importante y aquí van a empezar ustedes a ordenar las ideas de lo que hemos venido hablando. La tasa de reacción. Con esto lo que queremos es calcular cuántas reacciones de fusión tengo yo por unidad de volumen, por unidad de tiempo. ¿Cuántas reacciones de fusión tengo por metro cúbico por segundo? Eso es lo que quiero obtener. Muy bien, entonces llamamos a esa tasa de reacciones R12. R12. Volvamos a lo que planteábamos antes. Aquí voy a usar esto para representarlo. El área por dx me da un volumen que lo estoy multiplicando por N2. Recuerden que N2 es las partículas que hay aquí. Entonces, esa multiplicación de N2 por el volumen de esta caja, lo que me da es cuántas partículas N2 mayúscula hay en esa caja. O sea, cuántas partículas incidentes. El dt es el tiempo que ha pasado, que viene a ser igual al dx entre el v, ¿verdad? Recordemos que estas partículas incidentes vienen con una velocidad v como tal. Entonces, recordando lo que teníamos antes, lo que entendíamos por el df era el cociente de la suma de las áreas de sección transversal de cada partícula N1 comparado al área de la sección de la caja, lo que me daba una probabilidad de choque. N1 era N minúscula 1, A de X, partido en este caso de A, se van las A's y me queda que esa probabilidad de choque con las partículas blanco es sigma N1 de X. Y entonces, si nosotros ahora, esa probabilidad de choque con las partículas blanco la multiplicamos por todas las partículas que hay incidentes y para obtener todas las partículas incidentes lo que hacemos es multiplicar el volumen de la caja de las partículas incidentes por la densidad de las partículas incidentes. Entonces, el producto de N2 minúscula por V, lo que me da es cuántas partículas incidentes tengo. Si eso lo multiplico por esa probabilidad de colisión, me va a decir cuántas partículas N2, o sea, las partículas incidentes, tienen colisión. El producto de N2 mayúscula por DF, lo que me da es cuántas partículas incidentes o N2 tienen choque con las blanco. Entonces retomo eso y ahora lo que hacemos, teniendo presente esto, que me dice cuántas partículas N2 o incidentes chocan, teniendo presente que esto es la probabilidad de choque con las partículas blanco, lo que voy a hacer es una comparación de cuántas partículas N2 chocaron con la fracción del área general de choque con el recorrido en dx, con el recorrido temporal
dt. Entonces, lo que yo tengo aquí es, arriba lo que tengo es el número de partículas que chocaron por unidad de área, por unidad longitudinal, por unidad de tiempo. Y si lo vemos rigurosamente, el área por dx lo que me da es un volumen. Entonces, yo lo que tengo aquí es, esto es cuántas partículas N2 chocaron por unidad de volumen, por unidad de tiempo. Y eso es lo que yo llamo la tasa de reacción 1,2. Tasa de reacción es cuántas partículas chocaron, por tanto, cuántas partículas o cuántas reacciones de fusión se dieron por unidad de volumen, por unidad de tiempo. Ya luego aquí nada más simplifico, sustituyo lo que corresponde ser df, etcétera. No nos metamos en mucho detalle y llegamos a que nos queda, una vez que ya sustituyo df, que es sigma n1 de x, me queda esto como resultado y me queda un dx partido de dt. Recuerden que esto es v. El cambio de x respecto al tiempo es la velocidad. Entonces aquí tenemos velocidad sigma n2 n1. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Aquí voy a cambiar de color. A que la tasa de reacciones, que es lo que llamamos R12, se obtiene de multiplicar la densidad de partículas blanco con la densidad de partículas incidentes con la sección transversal por la velocidad de las partículas incidentes. Y si yo hago todo ese producto, obtengo cuántas reacciones nucleares tengo por segundo por metro cúbico. Muy bien, entonces, si yo ya sé, y aquí llegamos a una parte muy importante, si yo ya sé cómo calcular cuántas reacciones nucleares tengo por metro cúbico por segundo, que es esto, R grande 1, 2, si yo sé cuánta energía se libera en cada reacción y R12 me dice a mí cuántas reacciones tuve, entonces multiplicar esto, que es R12, es decir, multiplicar cuántas reacciones por metro cúbico por segundo tengo por la energía que libera cada reacción, me va a dar esa densidad de energía de fusión. Entiéndase que esta energía es la energía liberada en solo una reacción de fusión. Pero usted ya sabe cuántas reacciones de fusión se están originando con la tasa de reacción de fusión, R12. Entonces, esto le dice a usted cuántas reacciones nucleares se dieron y usted la multiplica por la energía que libera cada reacción de fusión, dándole entonces ya una cantidad de energía por metro cúbico por segundo. Y eso es lo que llamamos una densidad de potencia, que la podemos representar en watts por metro cúbico. Recuerden ustedes que watts es energía partido por tiempo, que es lo que tenemos aquí también. Entonces, SF termina siendo cuántos watts obtengo yo por cada metro cúbico de plasma, en este caso, plasma de fusión que tenga ahí. Watts por metro cúbico que obtengo. Y entonces se vuelve importante porque ya tengo cómo calcular cuánta potencia por metro cúbico puedo tener en un reactor de fusión, ¿verdad? Para eso necesito saber cuántas partículas de deuterio
cuántas partículas de deuterio tengo, es decir, cuál es la densidad de deuterio, cuál es la densidad de tritio, cuál es la sección transversal, acuérdense de aquellas bolitas grises, que es el área dentro de que se da el choque, con qué velocidad venían las partículas de deuterio, y si adicional yo tengo la energía de la reacción, porque esto que aquí está representado es apenas una reacción. Entonces observen que la energía, si la quiero ver como una energía neta, sería 3.5 más 14.1, eso daría 17.6. Y esta energía entonces sería 17.6 mega electronvolts. Esa es la energía en una reacción y lo estoy multiplicando por cuántas reacciones se dieron. Y entonces obtengo la energía por unidad de tiempo, watts, por unidad de volumen, metro cúbico, que obtengo. Muy bien. La idea de aquí en adelante es tratar de generalizar esto a una tasa de reacción, una expresión mucho más general, porque el análisis que hemos hecho, hemos simplificado cosas. Hemos asumido que el deuterio es el que se mueve con una única velocidad, V. Es suponer que todos los núcleos de deuterio vienen con una única velocidad, lo cual no es cierto en la realidad. Y asumir, por otro lado, que el tritio está en reposo, lo cual también no es cierto en la realidad. Pero van a ver ustedes que cuando uno lleva eso a una expresión más general, en realidad obtiene prácticamente el mismo resultado. Y lo que hay que hacer es incluir ahí algunos parámetros adicionales para obtener una expresión de tasa de reacción de forma más general. Porque, insisto, en condiciones reales, todos los núcleos de deuterio no van a venir con la misma velocidad y todos los núcleos de tritio no van a estar en reposo. Entonces, es necesario plantear una expresión todavía más general que la que acabamos de hacer, pero como les adelanto, vamos a llegar a una expresión prácticamente igual que incluye algunos parámetros importantes para generalizar la expresión y al final poder obtener la tasa de reacciones nucleares, que es lo que me interesa. Pero vean cómo pasamos de parámetros micro, como la trayectoria libre media, la frecuencia de colisión, la sección transversal, pasamos a un parámetro macro, que es la tasa de reacciones nucleares. Sabiendo ya cuántas reacciones nucleares se están dando, yo lo multiplico por la energía de cada reacción y obtengo la energía por unidad de tiempo, por unidad de volumen que se puede dar en ese reactor.